Nosotros hicimos un trabajo de campo para mi extraño viaje al mundo de Shambhala, en la zona del desierto de la Candelaria. Estuvimos en el monasterio del Exe Homo, estuvimos en el monasterio también de la Candelaria, estuvimos en Villa de Leyva, estuvimos en el Hotel Mesopotamia, un hotel increíble y maravilloso, que es quizás el origen de toda la historia. Y entre más me iba involucrando en la historia de Pipe y de Elvis, me di cuenta que esto tenía unos puntos de contacto con algo que yo había trabajado antes y era ciudades subterráneas. Me sorprendí profundamente cuando me enteré de Agartha y de Shambhala. Era un mito que yo conocía bien por el budismo, y no sé si han visto el último libro de Humberto Eco sobre leyendas y sobre países legendarios, y ahí aparece todo un capítulo. Humberto Eco habla sobre Agartha y sobre Shambhala, que para mí ha sido una sorpresa tropezarme ese hermoso capítulo. Entonces empecé a investigar, empecé a mirar, empecé a desenterrar y a auscultar material, y entre más ingresaba en el tema de ciudades subterráneas, más me sorprendía. Empecé a tropezarme refugios subterráneos contemporáneos, empecé a darme cuenta que hay por lo menos una década, la última década, en donde muchas personas están armando refugios y están armando ciudades y están como preparando casi que un fin del mundo, una gran hecatombe, y es como si en el inconsciente nosotros supiéramos, en el inconsciente colectivo, supiéramos que podemos salvarnos bajando o descendiendo a las profundidades. Entonces, ese trabajo de campo, esas visitas al desierto de la Candelaria fue fundamental. Yo creo que sin ese trabajo, si no hubiéramos hecho con Erika Buitrago el viaje y no hubiéramos reseñado y no hubiéramos sido tan puntuales en los lugares, en las zonas y en los sitios donde se desarrolla la historia, hubiera sido muy difícil ser convincentes a nivel narrativo. Una de las características de la saga, lo que a mí más me gusta de las historias de Felipe y Sasa, es la recuperación de un imaginario americano. El primer volumen sucede en Villa de Leyva, en donde está la novela más antigua de América, que es El desierto prodigioso o Prodigios del desierto. El primer texto de la literatura americana se descubre realmente ahí, en ese lugar. Y poco a poco va a ir surgiendo todo el continente. El segundo volumen es Perú, que ya hablaremos más adelante sobre él. El tercer volumen está entre Guatemala y México. El cuarto volumen es la selva del Amazonas. Y esa recuperación del imaginario americano me parece que es muy importante. Yo quiero recordarle a los lectores también que mis orígenes en la literatura son la novela de viajes y aventuras. La primera novela que yo publiqué fue La ciudad de los umbrales, pero el primer libro que yo escribí en realidad no es ese. El primer libro que yo escribí es La travesía del vidente. Yo era estudiante de literatura en Bogotá, en pensiones, en cuartos de alquiler, y ya empecé a trabajar en ese libro con ahínco, mucha fe y mucha convicción. Luego viajaría, estaría en España, en el Medio Oriente, siempre con ese libro bajo el brazo, siempre corrigiéndolo y siempre tomando notas. Cuando regreso a Colombia es cuando me doy cuenta de lo que es el país en su intimidad más siniestra, y debo enfrentar una literatura de otro tipo. Pero mis orígenes, mi iniciación está en la novela de viajes y aventuras. Así que El elegido de Agartha y la saga son regresar a mis orígenes más hondos, y quizás más honestos y sinceros. Así que yo los invito a que sigan la saga, a que la empiecen los que no la han leído. Hay algo con lo que quisiera terminar este primer video, y es que algo que me interesa mucho de la historia y por lo cual acepté también escribirla es que Felipe va sufriendo una serie de pruebas a lo largo de la saga. En este primer volumen será descubrir que su padre tiene otra vida, que tiene una vida secreta y oculta, y la despedida de alguna manera de ese padre de la casa. Algo doloroso, algo por lo cual hemos pasado algunos, otros no, pero que implica una prueba interna. Se dice forjar un carácter porque el verbo forjar también se usa para los metales y las espadas. Es decir, forjar un carácter es porque toca golpes, como los metales.
Las pruebas de la vida nos han sido otorgadas o nos han sido puestas en el camino para que exista la posibilidad de pisar sobre los obstáculos e impulsarnos y conquistar ese carácter fuerte, esa templanza, esa dureza que es la que nos va al final a salvar la vida. Eh, si no logramos la formación de ese carácter, seremos en la vida personas cojas, dubitativas, eh, temerosas, acobardadas. Pipe va a ir sufriendo esas pruebas, van a ir en aumento en los primeros volúmenes, y esa formación de ese carácter es algo en lo cual insistí como escritor de la misma, y espero que ustedes les guste, espero que se sientan atraídos, espero que se sientan también de alguna manera iluminados para construir su propia templanza y su propia fortaleza interior. Así es que mil gracias y espero que nos veamos en la Feria del Libro 2014 en el stand de Arango Editores.